Bueno, en este video va a ser uno de los últimos o el último de esta sección de álgebra. Vamos a tratar de hacer un resumen muy breve, un resumen de unos 5 minutos y ver lo que hemos hecho en álgebra. Bien, podríamos decir que vimos tres grandes temas. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales, matrices y determinantes. En la primera parte, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Encontrar un método general de resolución de sistemas de ecuaciones donde no importaba la cantidad de incógnitas ni la cantidad de ni la cantidad de ecuaciones. O sea, nosotros sabíamos el método que siempre anda, digamos, que es si nosotros tenemos, no sé, 10 ecuaciones y 10 incógnitas, lógicamente si vamos despejando una en otra, vamos a llegar despejando y reemplazando, vamos a poder llegar a armar una sola ecuación con una incógnita, la despejamos y ahí resolvemos. Si bien es un método bastante sencillo, bastante rudimentario, pero puede andar para cualquier sistema de ecuaciones, particularmente para el caso de las no lineales también. La idea aquí es resolver un sistema mucho más rápido, más general que ese, que sea sistemático, por lo tanto va a ser fácilmente programable también, y que nos sirva para resolver sistemas, como decíamos, de cualquier número de incógnitas con cualquier número de ecuaciones. Lógicamente, esto es álgebra, en realidad es álgebra lineal, habría que poner. Todo lo que nosotros vamos a hablar en este espacio siempre es válido para sistemas lineales. Bien, dicho de esto, ¿qué es lo que intentamos hacer? En primer lugar, nosotros nos dimos cuenta, o de alguna manera estuvimos analizando, que hacer combinaciones lineales de ecuaciones no me cambiaba las soluciones iniciales. Por lo tanto, eso lo íbamos a usar para hacer lo siguiente. O sea, a nosotros nos daban una matriz y un sistema de ecuaciones, y ese sistema de ecuaciones lo transformábamos en un sistema más sencillo, de tal manera que ese sistema más sencillo lo pudiéramos resolver fácilmente. Pero previamente teníamos que asegurarnos que ese traspaso de ese sistema original al que nosotros hemos transformado, en ese trayecto no me cambien las soluciones, porque si no estoy cambiando mi problema de origen. Entonces vimos que como combinaciones lineales de ecuaciones no me cambiaban mis soluciones, definimos lo que eran operaciones elementales de fila, que de alguna manera no eran más que combinaciones lineales. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que esas operaciones elementales de fila tampoco me cambiaban el sistema original. Luego vimos que si las elegíamos esas combinaciones lineales o esas operaciones elementales de fila de forma conveniente, éramos capaces de transformar un sistema complejo en un sistema sencillo, donde las soluciones estaban a la vista. Eso es lo que hacíamos, por lo tanto, de esa manera habíamos logrado encontrar un método totalmente sistemático, no importando la cantidad de ecuaciones ni la cantidad de incógnitas, que siempre íbamos a hallar la solución. Lo único que nos iba a ocurrir, obviamente, que a medida que la cantidad de ecuaciones y o incógnitas creciese, tenía que hacer más operaciones. Pero bueno, lo importante es que al hacer un número finito, no importa si ese era grande o chico, pero en algún momento llegábamos a la solución. Eso también nos dio pie para luego encontrar con esas operaciones elementales, encontrar lo que íbamos a llamar la matriz inversa de una matriz. Muy importante, que luego le íbamos a dar todo el peso necesario cuando veíamos el álgebra de las matrices en la segunda parte. ¿Sí? Y a modo de conclusión de esta parte, necesitaríamos, sobre todo para el año que viene, cuando arranquemos con álgebra 2, es leer la reducida por fila. ¿Qué es leer la reducida por fila?
entender qué me significan las distintas reducidas por filas que yo voy a obtener de un sistema de ecuaciones. Es importantísimo que eso lo tengan en claro. O sea, si nosotros tenemos un sistema cuadrado, nosotros, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, o sea, si nosotros tenemos un sistema cuadrado, ese sistema puede tener solución única. Si la matriz llegamos a una identidad, puede tener muchas soluciones si se nos anula una fila y las otras las ponemos en función de la incógnita independiente. Si tenemos una fila nula de A y la ampliada no es nula, nuestro sistema es incompatible. Bueno, todas esas posibilidades que puedo tener cuando yo llego a la resolución de un sistema de ecuaciones es lo que está, esa información está inscrita en esa matriz reducida por fila. Por lo tanto, tenemos que ser muy exactos al leerla y saberla resolver en todas sus posibilidades, porque eso nos va a dar pie para que en álgebra 2 resolvamos sistemas, resolvamos distintos problemas que se nos van a ir planteando. Luego, eso íbamos a la parte 2, donde teníamos la parte de matrices, específicamente, donde ahí podríamos como resumir en que hacíamos una definición de lo que era una matriz, y esa definición la hacíamos una asociación con sistema de ecuaciones, y veíamos que un sistema de ecuaciones no era más que una combinación de esas matrices. Por lo tanto, luego necesitábamos, una vez definido como todo elemento matemático, necesitábamos definir el álgebra, cómo podíamos manejar, por lo menos con las operaciones básicas, sumas, restas, multiplicación y división, esos nuevos elementos que habíamos encontrado o que habíamos definido. Eran las matrices, por lo tanto, nos conducía al álgebra de las matrices y ahí veíamos las grandes diferencias que teníamos entre números y matrices. El hecho de que no fuese conmutativa, el hecho de que sí fuese asociativa, el hecho importantísimo que no siempre existe A a la menos 1. Bueno, todas esas grandes diferencias con los números reales era lo que resaltábamos cuando trabajábamos con matrices y los cuidados que debíamos tener al trabajar con ellas. También eso nos decía que si un sistema de ecuaciones lo podíamos expresar de esta manera, A por X igual a H, si existía A a la menos 1, que no siempre existía, podíamos de aquí despejar X y nos quedaba que X era A a la menos 1 por H. Por lo tanto, aquí teníamos otra forma de encontrar sistemas de ecuaciones, la solución del sistema de ecuaciones. Lógicamente, en la medida que existe esta matriz. Por lo tanto, este método podríamos decir que solamente era válido para sistemas de ecuaciones cuya solución fuese única. Y por último, veíamos el determinante, la función determinante, que en un principio hemos definido para matrices 2×2, y luego lo extendíamos para matrices n por n a través de la regla de Laplace. Veíamos qué propiedades cumplía esa función determinante, y propiedades principales varias que las usábamos para resolver distintos tipos de ejercicios desde el punto de vista determinante. Todo eso nos conducía a que también podíamos, aplicando la función determinante, encontrar a la menos 1. Y por último, llegábamos a la conclusión de la regla de Cramer, donde la regla de Cramer nos daba una, podríamos decir, una tercera alternativa de resolución de ecuaciones. O sea, tanto en esta parte, en la parte celeste, digamos, en la primera parte, teníamos una forma de resolver ecuaciones. Aquí, de alguna manera, teníamos una segunda. Y aquí, de alguna manera, teníamos una tercera. Lógicamente, tanto en esta parte, donde resolvíamos con A a la menos 1, o aquí en Cramer necesitamos sí o sí tener un determinante distinto a 0, eso implicaba que existía A a la menos 1, eso implicaba que el sistema era de solución única. Por lo tanto, estos dos últimos métodos de alguna manera solamente lo podíamos emplear para sistemas de solución única. Mientras que este primer
forma de resolución a través de la reducida por fila, sistema de Gauss, hay distintos nombres. Era mucho más general, porque aquí podíamos resolver sistemas con incompatibilidad, solución única, múltiples funciones, o sea que en líneas generales uno terminaba resolviendo a través de este primer método. Pero bueno, estos dos métodos eran de apoyo para determinadas circunstancias de resolución, ¿sí? Bueno, un poco eso es un resumen hecho en 5 minutos, lo que nos ha llevado, lógicamente, varios videos de lectura y de entendimiento.